Los naimanos son uno de esos pueblos cuya historia no tiene explicaciones sencillas. A veces se les llama descendientes de los antiguos túrquicos, otras veces de los mongoles, o herederos de un kanato olvidado en el Altai. Pero una cosa está clara, los naimanos eran una fuerza a la que se le tenía respeto. Lucharon contra los khidanes, disputaron el poder con Chingis Khan y luego se dispersaron por toda Eurasia. Su huella quedó en la Horda de Oro. Entre los timúridas, en los clanes kazajos, incluso entre los tártaros lituanos, tenían escritura, fe, estado y un sentido propio de dignidad, algo raro para los pueblos de la estepa de aquella época. Hola amigos, bienvenidos a Amazing History, donde hablamos de hechos y personas. A quienes apoyan el proyecto, dan like y comentan, porque gracias a ellos este video fue posible. Antes de contar la historia de los naimanos, primero entendamos su origen, ya que sus raíces son tan antiguas que los científicos aún las debaten. La palabra naiman en mongol significa 8, y no es casualidad, ya que originalmente era una unión de 8 tribus que vagaban entre el Altai, Tarbagatay y las cabeceras del Irtish. Las crónicas chinas mencionan una unión tribal llamada Segis Agus. De ellos surgieron los naimanes, mencionados por primera vez en el siglo VIII durante la caída del segundo kanato turco. Según las leyendas, un águila real sagrada salvó a los antepasados de los naimanes, llevándolos a las montañas doradas, por lo que cazar águilas reales era un tabú para ellos. Otro símbolo es el perro, guardián de la tierra. Por eso los naimanes decían tener el hígado de un perro. La resistencia y la lealtad en estas imágenes representan dos polos de su visión, protector celestial y guardián terrenal. El origen de los naimanes aún se debate. Algunos investigadores creen que descienden de tribus túrquicas antiguas, mientras que otros los relacionan con el mundo mongol temprano. Algunas fuentes los llaman túrquicos occidentales, otras tártaros blancos con idioma cercano al mongol. Estas contradicciones muestran que los naimanos estaban en la frontera cultural y temporal, absorbiendo rasgos de ambos mundos. Usaban títulos túrquicos, pero hablaban un dialecto cercano al antiguo mongol. Este carácter fronterizo se convirtió en su fortaleza. Los naimanos se comunicaban bien con sus vecinos y adoptaban rápidamente lo que los fortalecía. Después de la disolución del Kanato uigur en el año 840, la estepa no quedó vacía. En el lugar de los antiguos campamentos nómadas comenzaron a surgir nuevas fuerzas, los kirguitas, los merquitas, los tumatos y los naimanos. Estos últimos rápidamente se destacaron entre sus vecinos. Vivían en las tierras entre el Altai y las cabeceras del Irtish, una región donde la estepa se encuentra con las montañas y las caravanas viajaban de China a Asia Central. Esta ubicación dio seguridad y comercio a los naimanes. En el siglo X, los khidanes, de origen tungús, invadieron el este y fundaron el imperio Liao. Desde entonces, los naimanes participaron constantemente en la lucha por el poder en Asia Central, destacando en las crónicas como fuerza opuesta a Liao y otras confederaciones de la estepa. Primero sufrían derrotas, luego victorias, y para el siglo XI ya tenían su propio khan y estado. Rashid ad-Din afirma que Inanch Bilge Bukuyán fue uno de los primeros gobernantes naimanes conocidos. En su tiempo, el Ulus iba del oeste de Mongolia al este de Kazajistán. Los naimanes tenían jerarquía, rangos militares y escritura uigur. El Khan daba órdenes con sello de oro y el ejército se organizaba en decenas y miles. Como en los antiguos túrquicos, las leyes se basaban en disciplina y costumbre, considerando la traición y el robo crímenes graves. La religión era el tengrianismo, culto al cielo, viendo a la persona como parte del orden natural. Luego, algunos nobles adoptaron el cristianismo nestoriano por influencia de misioneros, pero no prosperó. En el siglo XII, el Kanato Naimán fue uno de los estados nómadas más poderosos, rival de los kireitas, aliado de los uigures y comerciante con China. Pero después de la muerte de Inanch Bilge Bukuyán, ocurrió una situación típica de esa época. Sus dos hijos, Buirukyan y Tayanyan, no pudieron compartir el poder. Cada uno se consideraba el único heredero legítimo,
Y precisamente esa división marcó el inicio del fin. Buyruk controlaba las tierras occidentales y Tayán las orientales. La estepa, antes unida bajo su padre, ahora está dividida por la rivalidad. Mientras los hermanos debatían quién era más fuerte, Tamutshin, futuro Genghis Khan, ya ganaba poder en las alturas. Sabía que para conquistar la estepa debía destruir los antiguos kanatos. A los kirguitas y a los naimanos, en 1203 cayeron los kirguitas, luego les tocó a los naimanos. En la primavera de 1204, los ejércitos de Tayanjan y Tamutshin se enfrentaron al pie de las montañas Kungai. Buyruk Jan no ayudó a su hermano y los naimanos fueron derrotados. Tayanjan murió y el resto del ejército huyó al Altai. Años después, el mismo destino alcanzó el dominio de Buyruk Jan. Los naimanos sobrevivientes se retiraron al sur, al valle del río Buktarma, donde se unieron con los restos de los merquitas y los kiriitas, pero incluso allí las tropas mongolas los alcanzaron. Tras otra derrota, Kuch-Luk, hijo de Tayanjan, llevó a los sobrevivientes al sureste de Semirechye. Allí se refugió con los Karakitai y se casó con la hija de Gurjan, gobernante de Karakidania. Kucheluk no se conformó como yerno, derrocó a Gurshan y tomó el trono. Al imponer un régimen estricto y perseguir a los musulmanes, la decisión fue fatal. Tras conquistar Asia Central, Chingis Khan envió un ejército contra Kucheluk liderado por Yabe Nayon. En 1218 el gobernante naimano fue derrotado, huyó a Pamir, donde fue capturado y ejecutado. Tras la muerte de Kucheluk, el kanato independiente de los naimanos dejó de existir. Pero su historia no acabó ahí. El pueblo que antes luchaba contra Chingis Khan ahora formaba parte de su imperio. Algunos clanes se unieron a los ulus de los hijos de Chingis Khan. Otros se establecieron en Kazajistán Oriental, Mongolia y Altai. Al jurar lealtad, muchos naimanos se integraron al ejército mongol, participaron en campañas occidentales y formaron tumanes, sobre todo con Yabe y Subedey. En 1223, los naimanos participaron en la campaña del Cáucaso y el sur de Rusia en el río Kalka. Ellos estuvieron entre quienes vencieron al ejército de los príncipes rusos y cumanos. Para los mongoles fue otra victoria, pero para los naimanos, una oportunidad de recuperar su honor tras la derrota de su kanato. Más tarde, los naimanos participaron en las campañas del Khan. Peleaban cerca de Riazán, Chernigov y Kiev. Historiadores indican que los guerreros naimanos eran de las partes más disciplinadas del ejército de la Horda. El comandante Ketbuga Nayon, de origen naimano, se destacó por servir bajo Hulagu Jan, nieto de Genghis Jan. En 1258 participó en la toma de Bagdad, convirtiéndose en uno de los principales líderes militares de los Ilyanes. Ketbuga lideró la campaña a Siria y Egipto. En la batalla de Ain Jalut, en 1260, su ejército fue derrotado por los mamelucos egipcios de Baibars. Ketbuga fue capturado y ejecutado, pero quedó como ejemplo de un guerrero que no retrocedió ante la muerte. A mediados del siglo XIV, el imperio de Genghis Khan se dividió en varios ulus y kanatos. Los naimanos, establecidos del Altai al Irtish, integraron el nuevo mapa político de Eurasia en las estepas del este de Kazajistán y junto al Irtish. Los naimanos se unieron al ulus de Jochi, que luego fue la base de la Horda de Oro y formaron parte de la nobleza militar. Los clanes naimanos participaron en luchas internas entre los descendientes del Khan Bati y combatieron en Crimea, el Volga y las estepas del Cáucaso Norte. Eran valorados por su disciplina y su habilidad para mantener la formación, una cualidad importante. Desde la época nómada, cuando la Horda perdió poder, algunos naimanos sirvieron a nuevos gobernantes en Moscovia, Lituania y Crimea. En Occidente, los antiguos habitantes de las estepas se integraron rápido y fueron bien recibidos en la caballería y guarniciones como guardias y mensajeros. Con el tiempo, muchos recibieron tierras y se integraron a la nobleza local. En los siglos XIV y XV se menciona la bandera tártara en los ejércitos lituano y polaco. Y también los descendientes de los clanes naimanos. Otros naimanos permanecieron en las estepas, donde algunos se integraron al Kanato de Siberia y otros a los tártaros de Kazán y Crimea. Ya no se consideraban un pueblo separado, pero la memoria de su origen naimano seguía en tradiciones y leyendas familiares.
Después del debilitamiento de la Horda de Oro y la desintegración de los antiguos dominios de la Horda en Asia Central, comenzó una nueva redistribución de fuerzas en Siberia. En este periodo surgió Timur o Tamerlán, comandante de Maverranájer, que unificó Samarcanda, Bujará y el valle bajo su poder. Los naimanos del Sir Daria gradualmente entraron en la órbita de su influencia y se convirtieron en parte del sistema militar de Timur. Eran tribus de Semireche y Turquestán, con pastizales junto al Sir Daria. Invernaban en las estribaciones y servían en el ejército por comida y parte del botín de Timur. Recibieron características propias. Los soldados se prepararon para la batalla más cerca. No fue aceptado en la nobleza al nacer. Estaba prohibido enseñar. Excepto a los naimanes. Una parte de los clanes se convirtió en caballería de la corte, otra parte en unidades fronterizas en las pequeñas ciudades de la estepa, y otra vivía como siempre, migrando y comerciando con las caravanas. Al ser reemplazados los timúridas por los sheibánidas, los naimanes apoyaron de nuevo las campañas y protegieron principalmente caminos y mercados, no tanto los campamentos. Los naimanes, aunque perdieron su aislamiento al vivir con los uzbecos, conservaron la memoria de su linaje, se casaban entre familiares, se apoyaban y mantenían antiguas costumbres. Más al norte, mientras tanto, se consolidaba definitivamente el Kanato kazajo y los naimanes se convirtieron en uno de los clanes pilares del Yuz Medio, la unión más numerosa e influyente políticamente. En la estepa, sus rutas nómadas iban de Balkhash a las cabeceras del Irtish y hasta las montañas de Tarbagatay y los valles del este de Kazajistán. Los campamentos de verano estaban en las estribaciones con hierba densa y los de invierno en las llanuras aluviales protegidas de los ríos. La vida del clan se basaba en un sistema claro, rama mayor y menor y consejos de vies que decidían. Las disputas según el Haddad, la ley consuetudinaria transmitida de generación en generación. En caso de guerra, cada aul sabía cuántos jinetes enviar y la gente se organizaba rápido por clanes. Sin órdenes, para los naimanos era un deber simple. Si el clan llama, hay que montar a caballo e ir con los tuyos. Desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVII, primero la estepa vivía en constante inquietud. Desde el este llegó una fuerza de la que se hablaba con preocupación, los tzungaros, cuyas incursiones dejaban tras de sí campamentos nómadas incendiados y rebaños robados. Las tierras orientales, hogar nómada de los naimanos, recibieron el primer golpe. En Chungar-Shapkini, la invasión tzungara solo significaba reunir al clan y prepararse para la guerra. Los naimanos y otros clanes del Yuz medio lucharon en todas las grandes batallas de esa guerra. Algunos de ellos dejaron nombres memorables en la historia del pueblo. Kaban Bai Batir, un guerrero experimentado que comandaba los destacamentos de los naimanos y arguines, participó en las batallas decisivas en el Irtish y en las orillas de Bulanti, Aktamber-Disari. Fue guerrero y poeta. Animaba a los combatientes con sus canciones y dejó testimonio de esa época. Esta lucha duró décadas, la estepa se quemaba, los pueblos se mezclaban y las fronteras se movían. Pero fue precisamente en ese tiempo cuando los naimanes desarrollaron un sentido de comunidad no solo con su propio clan, sino también con todo el pueblo kazajo. Tras la derrota de Dzungaria en 1757, la parte oriental de la estepa kazaja fue transferida. Con la paz llegó otra realidad. Los estados vecinos se fortalecieron. El imperio Qing avanzaba desde el este y el ruso desde el norte. Los naimanos que vivían entre el Irtish y Tarbagatay se encontraron justo en esta encrucijada. Al inicio, los khanes civis kazajos negociaban con comandantes rusos, pedían protección ante los tzúngaros, acordaban comercio y buscaban apoyo político. Para los clanes naimanos, esto implicaba integrarse gradualmente al imperio ruso sin subordinación directa, pero con restricciones en pastoreo y movimiento. A mediados del siglo XVIII surgieron puestos rusos y líneas fortificadas en el Irtish, Semipalatinsk, Ust-Kamenogorsk y Bukhtarma. Junto a ellos se abrían mercados y ferias a donde acudían kazajos de todo el este de Kazajistán.
Los naimanes llevaban allí ganado, lana y pieles, y los cambiaban por pan, hierro y telas. El comercio reemplazaba poco a poco las incursiones y la estepa pasaba a ser parte de la economía imperial. En el siglo XIX, los campamentos nómadas fueron registrados, surgieron mapas, listas de aúles, impuestos y jefes impuestos por la administración. La participación en conflictos militares fue sustituida por el servicio en la guardia montada, como guías o en transportes. En las ferias de los naimanos había pastores, intermediarios y los primeros empresarios de la estepa. La estructura tradicional permaneció, los lazos de clan seguían siendo la base, con pastoreos conjuntos, ayuda en hambrunas y mayores para consejos. En cada aula había un mulá y un bi, el poder espiritual y el secular, coexistiendo juntos. En las escuelas junto a las mezquitas enseñaban a leer y escribir en árabe, y en la estepa resolvían disputas según el Hadat, como sus antepasados. Actualmente, los naimanes son uno de los clanes más grandes y conocidos de Kazajistán. La mayoría vive en Pavlodar, Karagandá y Almaty, sobre todo en áreas donde sus antepasados ya eran nómadas en tiempos del Chus Medio. Existen grupos importantes en Mongolia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Rusia, sobre todo en Altai y Siberia. Etnógrafos estiman que en Kazajistán hay millones de descendientes de naimanos, aunque no se conoce la cifra exacta. En la sociedad moderna, la pertenencia a un clan a menudo sigue siendo un elemento de la tradición y no una identificación oficial. Sin embargo, la memoria del clan no ha desaparecido, la estructura de los naimanos sigue viva, sobre todo en la cultura y la vida cotidiana. En los aúles y en las pequeñas ciudades todavía se celebran grandes reuniones de clan, donde se recuerda a los antepasados. En esas reuniones se honra a los bis y batirs destacados, se habla del origen del clan y se transmite la memoria a las nuevas generaciones. Entre los naimanes hay destacados políticos, científicos, escritores y empresarios de Kazajistán, quienes afirman que la memoria de clan es parte del código cultural, no una reliquia antigua. En Mongolia y China, los naimanes ya forman parte del entorno mongol y uigur, pero mantienen su nombre y rasgos dialectales propios. En Altai existen pequeños grupos de naimanes, descendientes de los que tras las conquistas mongolas se asentaron en zonas montañosas y han mantenido su nombre hasta hoy. En todos lados se adaptaron, respetando sus orígenes. La historia de los naimanes es la de un pueblo que atravesó guerras, migraciones, caídas de imperios y cambios de época. Perdían sus estados, pero nunca perdían la memoria de su linaje. Los naimanes sirvieron en el ejército de Chingis Khan, a Timur, a khanes de Asia Central y fueron pilar del Chus Medio. Su fortaleza estaba en mantenerse unidos, adaptarse y conservar su nombre, no en la cantidad. Y probablemente ese es el principal legado que dejaron a sus descendientes. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos.